Vamos a pasar ahora a nuestra revista de prensa de Directo América con Jorge Hurtado. Jorge, buen día para usted. Buenos días, Ángela, igualmente. Vamos a comenzar hablando del New York Times y una portada especial que realiza sobre Venezuela y sobre la decadencia petrolera, un tema sobre el que nos preguntamos constantemente aquí en la redacción. Bueno, el New York Times hace un recorrido en algunas zonas de Venezuela en donde la producción petrolera pues ha venido en decadencia, pero está afectando al medio ambiente y también la salud de sus habitantes, y es lo que refleja este amplio reportaje en donde los reporteros se fueron al Tejero y a Punta de Mata en Venezuela a investigar precisamente estos casos. El título es "La decadente industria petrolera de Venezuela causa estragos al medio ambiente". Afirman que ahí los agricultores están siendo afectados por explosivas llamaradas de la quema de las antorchas de los pozos petroleros que están arrojando un residuo aceitoso e inflamable sobre las plantas. Hay que recordar que la industria petrolera de Venezuela ha sido diezmada por muchísimos años de mala gestión y también varios años de sanciones estadounidenses impuestas al gobierno de Venezuela. Paradójicamente, la escasez generalizada de combustible en ese país, que cuenta con las mayores reservas en todo el planeta, pues se traduce prácticamente que nadie en esas regiones, según el New York Times, tiene acceso a gas para cocinar. Por ejemplo, el sector petrolero ha experimentado en los últimos meses un ligero repunte, esto luego de que la administración de Joe Biden le permitiera el año pasado que Chevron, que era la última empresa estadounidense operando ahí, produjera o reiniciara sus operaciones, pero de forma limitada. Hacen mención, el New York Times, a esta investigación estatal que lleva el gobierno de Maduro en contra de la corrupción y que ha conllevado también a muchísimos arrestos. Y en 2021 recuerden que el ministro de Ecosocialismo, Josué Alejandro Lorca, dijo que estos derrames de petróleo que retrata el reportaje del New York Times, dijo no son nada del otro mundo porque históricamente todas las empresas petroleras lo hacen. Pues bueno, Jorge, tendríamos que esperar, y usted sabe más de ese tema que yo, si con el pasar de los años Venezuela logra recuperar esa gran bonanza al ser, como usted lo dice, el dueño de las mayores reservas del mundo. Y ahora, cambiando con el contexto geopolítico, ¿no? Toma relevancia la cantidad de petróleo que tienen en su poder. No, pero por supuesto. Vamos ahora a cambiar de tema. A México vamos. Hay reacciones después del sexto y último informe que entrega la Comisión Independiente del Grupo Interdisciplinario de Expertos sobre el caso Ayotzinapa. 2014 fue este caso, ya estamos en 2023 y todavía no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Bueno, empezamos con el titular de Milenio en México, que dice: sin el GEI se hubiera impuesto verdad histórica en caso de Ayotzinapa, según el relato de un sobreviviente. Ellos entrevistan a Pedro Gamboa, quien es sobreviviente a estas desapariciones. Dice que ahora las instituciones del gobierno deberían de actuar y atender todas las recomendaciones de este grupo de expertos. El grupo dice que el ocultamiento de información por parte de las autoridades, tanto políticas como de seguridad, ha impedido durante estos años conocer la verdad de los hechos y es imposible continuar el trabajo ante, abro comillas, insistencia en negar cosas que son obvias. También Aristegui Noticias se refirió a este controversial tema y lo tituló así: así ocultó Sedena al GIEI la existencia del Centro Militar de Inteligencia. El Sedena, que es la Secretaría de Defensa Nacional, según esta publicación de Aristegui Noticias, ocultó información al Grupo Internacional de Expertos y hace mención a algo bastante curioso, que por años los expertos le preguntaban al Sedena qué significaban las letras CMI, y la respuesta que le dijeron básicamente es que era contenido mediático de información y no el Centro Militar de Inteligencia. La investigación concluye que las Fuerzas Armadas con el narcotráfico son responsables directos del caso de Ayotzinapa. Un caso que hemos escuchado alrededor del mundo, del que surgen cualquier cantidad de teorías, del cual nos han vendido cualquier cantidad de versiones, y la verdad es que lo único que nos queda de conclusión es que hay ocultamiento. Definitivamente, y sobre todo el pedido de las víctimas por la reparación y la justicia. Un pedido que no ha sido atendido, Jorge. Vamos ahora a China. Los medios reaccionan a primera visita de responsables extranjeros de Corea del Norte desde la pandemia. El título que hace el Global Times, que es este periódico chino vinculado al Partido Comunista, es curioso porque dice: China y Corea del Norte permanecerán cerca cuando la presencia militar de Estados Unidos empeore las tensiones en la península. Esto de alguna forma se podría interpretar como una amenaza hacia Occidente. Hablamos de la visita de Lin Chonghui, quien es vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, que encabezará
esta delegación del partido y del gobierno de China hacia Corea del Norte. Es la primera visita, también lo hacen junto con una delegación rusa que estará en Corea del Norte por estos días, en la primera visita después de la pandemia. Según el Global Times, la visita de Chong Hui contribuirá a fortalecer los lazos militares bilaterales y marcará una etapa importante en el desarrollo de la cooperación de ambos países, pero hago énfasis en esto, en la cooperación militar en la que están insistiendo China y Corea del Norte, debido a las crecientes interacciones, dice el periódico, o interacciones y actividades de provocación realizadas por Estados Unidos y sus dos aliados regionales, Corea del Sur y Japón, se hace más que necesario la cooperación entre China y Corea del Norte. Un discurso muy similar al que se está dando hoy en Moscú con la presencia del ministro de Defensa de Rusia. Así que bien, Jorge, llegamos ya al final. Muchas gracias a usted por traernos todos estos temas y sobre todo por darnos una primera vista a lo que se dice en México después del caso de Ayotzinapa, porque nuestro invitado del día nos va a ayudar a ampliar esa noticia. Perfecto, aquí estaré escuchando la entrevista. Pero claro.